Hoy nos encontraremos en el Museo de la Ciudad, situado en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, en la calle Independencia 684, donde encontraremos en sus salas exhibiciones permanentes con objetos, obras de arte, entre otras cosas. El aumento de la población tapatía en el siglo XVIII en aproximadamente un 20% y unas condiciones económicas y sociales favorables obligan a las autoridades civiles y eclesiásticas a aumentar el fondo legal de la ciudad, a buscar una dotación de agua más segura y abundante, a construir un puente sobre el río Santiago, lo que facilitaría considerablemente el tráfico hacia la Ciudad de México, y a construir y ampliar hospitales, centros de beneficencia, iglesias y panteones, insuficientes ya para socorrer a enfermos y necesitados por las epidemias y sequías. Sobre el crecimiento de la ciudad, así como sobre su estructura interna, nos dan cuenta 4 planos con fechas de 1735, 1745, 1752 y 1800. El comercio. La actividad comercial de Guadalajara, vinculada a la producción agropecuaria, se convirtió en uno de los ejes fundamentales de la economía local. Si para mediados del siglo XVII el comercio ya estaba bien definido, para fines del siglo XVIII había más de 500 comerciantes registrados. De todas partes del país y de ultramar llegaban mercancías a Guadalajara y de ellas salían hacia todas direcciones básicamente productos agropecuarios. Bueno, compañeros, estamos aquí en una sala del Museo de la Ciudad, especialmente dedicada al barroco. Estos son algunos jarrones que se dan en el barroco. Son cántaros y algunos tipos de cántaros de la región de Tonalá utilizaron durante la colonia en las construcciones como material de relleno o por su ligereza y volumen. Para formar entrepisos, bóvedas, su uso se extendió hasta el siglo XIX, cuando la importancia del ladrillo de barro cosido en muros y techos de vigueto de madera o hierro. José de Ibarra. Hacia la mitad del siglo XVIII, la corriente pictórica iniciada en España por Bartolomé Esteban Murillo domina a las que se producen en tierras americanas. La tendencia que vuelve más amable la pintura encuentra en José de Ibarra su más ferviente partidario y guía de generaciones de artistas hasta finalizar el siglo. José de Ibarra, nacido en 1688 en Guadalajara, es el más preclaro pintor tapatío durante el período colonial. Con una obra prolífica, sus trabajos se reconocen en la Ciudad de México, caracterizados por el buen oficio en el dibujo, en la composición y en el delicado colorido. Por la calidad de su obra se le conoce como el Murillo mexicano, y entre sus más fieles seguidores se encuentran Miguel Cabrera, José de Alcíbar, José de Páez, Francisco Antonio Vallejo y Andrés López. Gramática retórica latina. Como en los siglos anteriores, la educación era limitada en el siglo XVIII, y aunque los planteles para niños se incrementaron, esas seguían siendo apenas alfabetizadas y adiestradas con labores propias de su sexo. La música en el siglo XVIII. La gran cantidad de escritos musicales del siglo XVIII, como los del archivo de la Catedral de Guadalajara, es testimonio de que la música de la época estaba a la altura de las más logradas producciones europeas. La local y notable Cantata a la Primavera dedicada a la Virgen María, de autor desconocido, es una buena prueba de que los compositores mexicanos trabajaban sus obras con originalidad, aplomo y talento, y que conocían perfectamente la estructura de las grandes formas musicales del siglo, como la sonata, la fuga, la suite, la misa. El movimiento musical nacional del siglo XVIII en las grandes ciudades del virreinato, como Guadalajara, se extendió a las actividades teatrales, a la enseñanza a domicilio, a la interpretación cada vez más creciente y masiva en géneros populares y hasta la construcción de instrumentos. La música tocada en casa contribuyó a fomentar pasatiempos y veladas. Así, los fortepianos, clavicordios y clavecines formaron parte del menaje doméstico de hogares pudientes, y las vihuelas, guitarras y guitarrones de los más modestos.